Muy bien. Tenemos este nuevo asistente de cámaras ahí que Sí, está Santiago con el equipo, muy bien. Bueno, eh, vamos a seguir con la lectura en armonía de los evangelios. Hoy vamos a ver Juan capítulo 7. Seguimos el evento que habíamos visto el miércoles pasado, que tenía que ver con la fiesta de Sukkot, que era la fiesta de las cabañas. ¿Se acuerdan que habíamos comentado el propósito que tenía la fiesta? Y habíamos comentado también cómo era que se llevaba a cabo y cómo esta fiesta de Sukkot era parte de otras dos festividades que formaban el cuerpo de las tres fiestas más importantes de Israel, que eran Sukkot, Pesaj y Shavuot. Sukkot es la fiesta de las cabañas, Pesaj es la Pascua y Shavuot es la fiesta de las semanas, o lo que nosotros conocemos como Pentecostés, y cómo Jesús utilizaba estos espacios para, para predicar, para enseñar, además para marcar de que él era obediente a las cuestiones de la ley. Entonces observaba las fiestas, como dice el cuarto mandamiento. Eh, lo vemos entonces a Jesús en este evento, ahora en medio de generando una contradicción muy fuerte entre los judíos y sus discípulos, o en realidad los religiosos y sus seguidores. Y vamos a ver en el texto lo que nos marca hoy. Vamos a ir a Juan capítulo 7, versículo 11. 1549, ¿no? 1548. Ah, ok. Está. Vamos a leer primero hasta el versículo 24. ¿Lo tenés ahí, Clemente? sí. Dale, del 11 al 24. Los judíos estaban en la fiesta y decían, Dios está a decir, también murmuraba mucho acerca de él. Algunos decían, no, él es una buena persona. Los otros decían, no lo es, sino que engaña a la gente. Aunque por miedo a los judíos, ninguno hablaba abiertamente de él. A la mitad de la fiesta, Jesús fue al templo y comenzó a enseñar. Y los judíos se asombraban y decían, ¿cómo es que éste sabe de letras sin haber estudiado? Jesús le respondió, esta enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, busca su propia gloria. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero, y en él no hay injusticia. ¿Acaso no le dio Moisés la ley y ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué procuran matarme? La multitud le respondió, tienes un demonio. ¿Quién procura matarte? Jesús le respondió, hice una obra y todos se quedan asombrados. Cierto, Moisés les dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo ustedes se circuncidan al hombre. Si para no quebrantar la ley de Moisés, el hombre es circuncidado en el día de reposo, ¿por qué ustedes se enojan conmigo por sanar completamente a un hombre en el día de reposo? Sean justos en sus juicios y no juzguen según las apariencias. Bien, muy bien. Acá vemos lo que está pasando con Jesús en medio de esta fiesta de Sukkot, o la fiesta de las cabañas, la fiesta de las enramadas. Tiene diferentes nombres. Eh, hay un clima de tensión muy fuerte, donde chocan los seguidores de Jesús con los religiosos, y todos están esperando, es lo que está sucediendo ahí en Jerusalén, todos están esperando
que Jesús se manifieste. En unos versículos anteriores que tocamos el miércoles pasado, vimos cómo los hermanos de Jesús le decían a Jesús, Jesús, este es el momento oportuno para que vos te reveles como Cristo, como el Mesías, porque en medio de esta fiesta va a haber muchísima gente, la gente te va a apoyar y vamos a poder dar el golpe ahí para llegar al poder. Porque básicamente lo que esperaba el judío del primer siglo del Mesías era eso, que el Mesías viniera a restaurar el reino de Israel. Para restaurar el reino de Israel había que tirar abajo el poder romano, la ocupación romana. Entonces está Jesús en medio de esta fiesta, está esa tensión en el aire. Jesús le había dicho a sus hermanos, yo no quiero ir de esta manera, no quiero ir para esto. Entonces deja que sus hermanos vayan y después va él a la fiesta. Y ahí en la fiesta pasa lo que Jesús estaba tratando de evitar. Sucede que lo confrontan a él, lo comienzan a buscar, a ver dónde está. Algunos, los religiosos, lo buscan para que Jesús diga algo de lo cual después culparlo. Otros los buscan para que haga un milagro. Otros los buscan para que se revele como Mesías. Pero Jesús pasa a ser casi el centro de atención acá en Jerusalén, en medio de esta fiesta. Eh, y Jesús en medio de la fiesta va al templo y se pone a enseñar. Y se pone a enseñarles acerca de dónde viene Él, por qué hace las cosas que hace y qué lo justifica a Él para hacer las cosas que hace. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos en los evangelios que a Jesús le preguntan de dónde viene, por qué hace las obras que hace, el nombre de quién las hace. Y Jesús trata de, no de justificar, pero sí dejar bien en claro que Él no está ahí por obra propia. Él está ahí porque está cumpliendo un propósito y está cumpliendo una misión. Por eso dice el versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús no hablaba por su propia cuenta, hablaba por lo que el Padre, en esta cuestión media misteriosa para nosotros. ¿Cómo es, cómo se da esto? ¿Cómo es que Jesús no habla por su propia cuenta, sino que el Padre se lo dice? Bueno, es como funciona así la Trinidad, en lo que se llama la economía de la Trinidad. Cada una de las personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tienen roles o funciones diferentes. Entonces cada uno cumple lo mismo. En este caso, el rol del Hijo es comunicar todo lo que ha escuchado del Padre. Dios Hijo, comunicar todo lo que ha escuchado de Dios Padre. Eh, Jesús trata de llevarlos para esta enseñanza, pero enseguida la enseñanza se desvirtúa, se desvía, y están esperando que Jesús se manifieste, y le dicen en el versículo 20, directamente lo acusan a Jesús de tener un demonio. ¿Eh? Tienes un demonio, le dicen. ¿Quién procura matarte? Eh, el texto trata de llevarnos a que tratemos de comprender que se está viviendo confusión en esta enseñanza de Jesús. La gente que está alrededor de Jesús está confundida, no sabe muy bien lo que va a pasar y no saben muy bien quién es Jesús. Ahora vamos a ver cómo se resuelve más adelante. Que le pregunte, ¿a vos quién te da letra? Claro, bueno, es eso. Claro, es mi padre. ¿Y dónde está tu padre? Pero a la vez había gente que No lo estaba puedo esperando ver. que Jesús justamente dijera algo o hiciera algo para poder culparlo. Por eso Jesús les saca el tema a ellos de que a él lo están persiguiendo, que porque él hizo un milagro el sábado, por eso lo quieren apresar. Dice el versículo, en la última parte del versículo 23, ¿por qué ustedes se enojan conmigo por sanar completamente un hombre en el día de reposo? Sean justos en sus juicios y no juzguen según las apariencias. Este es importante porque es uno de los temas centrales con los cuales lucha el pueblo de Dios. Y es el tema de las apariencias. El sábado no tenía que haber nadie tenía que trabajar nada, no podía pasar nada. No, había que observarlo, pero
El sábado había sido creado en función del hombre y no al revés. Es decir, uno no tenía que atarse al sábado. Pero el punto es acá que, o por lo menos lo que Jesús le recriminaba muchas veces a los religiosos, era que los religiosos se manejaban siempre según las apariencias. Les gustaba aparentar, les gustaba que la gente los reconociera como gente piadosa, como gente que daba ofrendas, como gente que hacía buenas oraciones, pero en realidad Jesús en un momento los va a llamar, ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Qué es un sepulcro? Un sepulcro blanqueado. Es esas tumbas que por fuera son muy lindas, tiene una linda lápida, tiene pastito, todo, pero adentro está todo podrido. Sí. Eso es lo que Jesús les quiere decir a estos, que tiene que ver con esta situación en la cual Jesús les dice, no juzguen según las apariencias. ¿Estaban juzgando a Jesús según las apariencias? Sí, lo estaban juzgando a Jesús según las apariencias. Algunos, porque Jesús desobedecía, decían, por la apariencia desobedece el mandato de observar el sábado, de cuidar el día sábado. Otros, de transgresor. Otros, porque esperaban que Jesús fuera el Mesías. Entonces los juzgaban según las apariencias, decían, este hace milagros, este habla con autoridad, este se opone al poder religioso establecido, todo nos indica que es el Mesías, entonces el Mesías va a venir a restaurar el reino de Israel. Otra vez, se guiaban por las apariencias. Lee también dónde estudió. Claro. Esa Sí, es sí, la sí. pregunta. Bueno, ahora le van a decir eso. Sigamos con la lectura. Vamos a leer desde el versículo 25 al versículo 31. ¿De Juan sería? Sí. Juan capítulo 7. ¿Alguien lo tiene ahí en casa? Juan capítulo 7, desde el versículo 25. Sí. Bueno, acá. Sí, pero- ¿No? Bueno, se los leo yo. Algunos de Jerusalén decían, ¿qué? ¿No es este el que buscan para matarlo? Pero véanlo hablar tranquilamente y nadie le dice nada. ¿Será que en verdad las autoridades han reconocido que este es el Cristo? Bien sabemos de dónde viene este, pero cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde viene. Mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó, a mí me conocen y saben de dónde soy, y que no he venido por mi cuenta, pero el que me envió a quien ustedes no conocen es verdadero. Yo sí lo conozco, porque de él procedo, y él fue quien me envió. Y aunque procuraban aprenderlo, ninguno le puso la mano encima, porque su hora aún no había llegado. Pero muchos en la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga, ¿hará más señales que la que hace éste? Otra vez se vive la tensión de aquellos que se preguntan quién es Jesús. Algunos que comienzan a creer que Él es el Cristo, pero con esta intención del judío del primer siglo. No estamos hablando de la idea que nosotros tenemos de Cristo, de un Cristo que tiene que morir por los pecados, sino la idea de un Cristo, un Mesías triunfante, victorioso. Esto es lo que esperan ellos. Eh, Bien, sigamos con la lectura. Versículo 32. Vamos a leer hasta el 36. ¿Te animás a leerlo, Santi? Capítulo 7 del 32 al 36. Los fariseos, que la gente murmuraba contra él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo arrestaran. Pero Jesús dijo, voy a estar con ustedes un poco más de tiempo y luego volveré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me hallarán. A donde yo voy a estar, ustedes no podrán venir. Los judíos dijeron entre sí, ¿y a dónde se irá este que no podremos hallarlo? ¿Acaso será lo que andan dispersos entre los griegos para enseñar a los griegos? ¿Qué significa esto de que me buscarán pero no me hallarán? ¿Y de qué? ¿A dónde yo voy a estar? Ustedes no podrán venir. Bien, hay un tema principal, eh,
que recorre estos pasajes, que es el tema del discernimiento, que lo hablábamos creo un poquito el miércoles pasado o el anterior, cuando hablábamos de los dos tipos de tiempo, el tiempo cronológico y el tiempo kairos, y que el tiempo kairos se definía por la impronta, por la permanencia, por la existencia de discernimiento para saber cuándo es el tiempo oportuno para algo, sobre todo lo que tiene que ver con Dios. Eh, la cuestión del discernimiento siempre fue un punto importante del ministerio de Jesús, por cuanto los discípulos nunca tuvieron el discernimiento necesario para entender lo que Jesús les decía. Jesús les iba revelando diferentes cosas y los discípulos por lo general no entendían lo que Jesús les decía, como le pasa acá a los judíos. Él les dice, ustedes me buscarán, pero no me hallarán, donde voy a estar, donde yo voy a estar, ustedes no podrán venir. Y ahí los judíos entienden cualquier cosa y dice, ¿qué está diciendo? ¿Que se va a ir a los gentiles? ¿Que no vamos a poder hallarlo? Hay una falta de discernimiento de parte de los judíos que no les hace poder comprender lo que Jesús verdaderamente está diciendo. Los discípulos recién comienzan a entender algunas cosas cuando Jesús muere en la cruz y resucita. Yo creo que los fariseos entendían que era Jesús, pero nos animaron a cristalizar, decir, este es el Ajá, enviado. No le querían dar ese título. bien. Sabían de que algo más había en él y detrás de él. Pero no se animaron a nada de ese No, paso. no, no, porque no, ellos mismos iban a perder. Bueno, ahí las personas se preguntan, ¿no es este el que dice que el Cristo, será que las autoridades lo han, en el versículo Y, 26 y dice, luego volveré al que me envió. Todo eso no, no creo que te caiga tan. No. no, no, claro, claro, es que acá por lo menos lo que nos dice esta parte del texto es que no entendían lo que se estaba diciendo Jesús. ¿Eh? Eh, Quizás no querían aceptarlo, como dice Beto, bueno, puede ser, quizás no querían aceptarlo, quizás directamente no lo entendían, pero el hecho es que les faltaba a ellos discernimiento para poder entender lo que Jesús les estaba diciendo. Eh, Sigamos con la lectura un poco más y vamos a ver hasta el versículo 39, del 37 al 39. Dice así, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso de pie y en voz alta dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que crecieran en él. El Espíritu aún no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. Y sigue la lectura. Algunos de la multitud al oír estas palabras decían, en verdad, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos otros decían, ¿y de Galilea habría de venir el Cristo? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo será descendiente de David y que vendrá de la aldea de Belén, de donde era David? Y por causa de él hubo disensión entre la gente. Algunos de ellos querían aprenderlo, pero ninguno le puso la mano encima. Otra vez, la tensión que se vive en el ambiente comienza a crear una división entre las personas, entre aquellos que creen que Jesús era un profeta, aquellos que creen que Jesús era el Cristo, aquellos que creen que Jesús era un endemoniado y aquellos que creían, ponele, que Jesús era un impostor. ¿Eh? Eh, y entra el tema que mencionaba Beto hace un ratito, y es ¿de dónde vino este? ¿De dónde salió? Porque el Cristo, decían ellos, como decían las Escrituras, tenía que venir ¿de dónde? De De Belén, Belén, de donde era David. de donde era David. ¿Y Jesús de dónde venía? De Belén. No venía de Belén. No, ¿De dónde venía? De Nazaret. Jesús era de Nazaret, de Galilea. O sea, vivía ahí, pero la mayoría no sabía que Jesús había nacido en Belén. claro. ¿Eh? Entonces,
Otra vez, le faltaba discernimiento para entender lo que estaba pasando frente a sus ojos. ¿Sí? Y vamos a terminar la lectura del versículo 45 al 52. Dice, los guardias fueron donde estaban los principales sacerdotes y los fariseos, y éste les dijeron, ¿por qué no lo han traído? Los guardias respondieron, nunca antes alguien ha hablado como este hombre. Pero los fariseos le respondieron, ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta gente que no conoce la ley está bajo maldición. Nicodemo, que había ido a hablar con Jesús de noche y era uno de ellos, les dijo, ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin antes oírlo y sin saber lo que ha hecho? Los fariseos le respondieron, ¿qué? ¿También tú eres Galileo? Escudriña y verás que de Galilea nunca ha surgido un profeta. Otro de los problemas con el cual se encontraba el pueblo, sobre todo los religiosos, era el problema de la discriminación. ¿Eh? El hecho de ser Galileo era ser una persona de segunda clase, era ser como de clase obrera. En Galilea, que era una parte más al norte del pueblo de Israel, era una parte donde se mezclaban otros pueblos que vivían cerca de lo que era la Galilea. ¿Eh? Eh, Eran gente trabajadora, no era gente culta, era gente humilde. Por eso también en algún momento les va a llamar la atención cuando los discípulos, sobre todo Pedro y Juan, se ponen a predicar en el templo después de la resurrección de Jesús. Les llama la atención cómo Pedro y Juan predican porque los reconocían a ellos como galileos. Entonces, siempre estuvo también dentro de la práctica de la religión judía o de los religiosos judías, esta cuestión de hacer como diferentes niveles dentro de la sociedad. ¿Eh? Así como en los niveles más bajos estaban los pecadores, los ladrones, las prostitutas, los publicanos, eh, ellos se encontraban siempre en el nivel de más arriba, siempre en el nivel más alto, eh, propiciando muchas veces la discriminación. Eh, el punto del estudio de hoy tiene que ver con cómo Jesús nos invita siempre a tomar una posición frente a las diferentes circunstancias. Jesús no negocia con la discriminación, no negocia con la falta de discernimiento. Lo vemos en estos pasajes él, en medio de una fiesta, declarando verdaderamente quién es. Ante la pregunta de quién es Jesús, la respuesta es, sin discusión, es el Hijo de Dios, es el Cristo. Más allá de las opiniones que tuvieran las demás personas. En uno de los pasajes de los Evangelios, Jesús les pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Se acuerdan? Sí, Algunos dicen que sos el Juan el Mesías. Bautista, Sos el Mesías. otros dicen que sos Mesías, otros dicen que sos un profeta. Y esta pregunta sigue siendo relevante para nosotros hoy. ¿Quién decimos que es Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? Porque Jesús con estas cosas las deja bien claras. Y acá hay una división de aguas. Aquellos que creen en Jesús como Mesías, como el Cristo, como la revelación de Dios, y aquellos que no creen en Jesús. Nicodemo quiso salir a favor de Jesús, porque él tuvo un encuentro con él. Cuando Nicodemo dijo, tuvo un encuentro con ¿por qué no Jesús. le escuchamos primero no acusarlo sin lo que él diga? Ujú. ¿Acaso vos también sos Galileo? Le dijo a Sí, 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 Nicodemo. enseguida lo querían poner en la misma bolsa con ellos. Ah, Como si ser Galileo fuera un desprestigio. y sin saber que Nicodemo tuvo una charla con Jesús. Ujú. A escondida los hermanos lo vieron. Sí, 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 tal cual, tal cual.
Entonces, eh, Jesús deja en claro para aquellos que son sus seguidores tres cosas, voy a decir. Primero, la verdad que el Cristo proviene del Padre. Jesús proviene del Padre. Eso lo deja bien aclarado. Frente a todo relativismo que tenemos hoy, ¿qué es el relativismo? Es aquella manera de pensar que pone todo en tela de juicio. Eso es el relativismo. Hoy vivimos en diferentes relativismos, sobre todo un relativismo cultural, un relativismo religioso, donde toda religión o toda creencia es pasada por el filtro de las opiniones. Todas las opiniones son válidas, todas las opiniones son tomadas como verdaderas. Bueno, Jesús dice, yo soy el Cristo, yo vengo del Padre, y esto es verdad y punto. Esto es lo que Jesús les revela en esta fiesta a los judíos. En segundo lugar, les habla sobre el Espíritu Santo y les dice que el Espíritu Santo es una fuerza vivificadora y lo compara con agua viva, con agua corriente, con agua que corre, con agua que se mueve. Entonces, lo que Jesús está planteando no es solamente una posición ética o una posición religiosa, sino está planteando directamente vida espiritual. Y en tercer lugar, los desafía a tener discernimiento. Los desafía a tener discernimiento. Y les hace la exhortación a no juzgar según las apariencias. Y estas tres cosas nos tocan hoy a nosotros también, sobre todo me parece a mí como iglesia, perdón, estoy derribando la espalda. Sobre todo me parece a mí en este tiempo la cuestión del discernimiento. ¿Cómo entendemos nosotros las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor en estos tiempos? O sea, ¿cómo sabemos? Eh, ¿Acá o en todo en general? No, ¿qué entendemos de las cosas que están pasando? ¿Qué entendemos de las cosas que están pasando? ¿Por qué están pasando las cosas que pasan? ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Cuál es la raíz de los problemas que estoy atravesando, por ejemplo? ¿Por qué me pasa lo que me está pasando? Algunas cuestiones tienen una respuesta sencilla, otras serán respuestas más complejas, pero sí lo que vamos a necesitar es seguramente discernimiento para poder entender el tiempo que estamos viviendo. Una de las cosas que le dice Jesús a los discípulos es que todavía su tiempo, su kairos no había llegado. Bueno, el tiempo que nosotros estamos viviendo ahora, el tiempo kairos que estamos viviendo, tiene que ver con un propósito de Dios para nosotros. Bueno, ¿de qué manera nosotros lo estamos entendiendo? Tiene que ver con nuestra falta o no de discernimiento. ¿Se entiende? Lo que nos presenta entonces el capítulo 7 de Juan es un Jesús que no busca agradarle a la multitud, no busca agradarle a la opinión generalizada, sino que Jesús se mantiene fiel a sus enseñanzas, se mantiene fiel a su verdad, a quién es Él. Esto también nos anima a pensar en nosotros qué cosas negociamos y qué cosas no negociamos del Evangelio. En qué cosas nosotros nos mantenemos fieles respecto de Dios y en qué cosas no. Porque la palabra de Jesús, las declaraciones que él hacía, lo que causaban en las personas era división. Porque o creían en él o no creían en él. Y de esa manera las personas quedaban como enfrentadas, aquellos que consideraban que Jesús era el Mesías y aquellos que consideraban que Jesús era un profeta más. Le daba pauta quién era él. Si alguien Claro. pudiera entender el mensaje que él decía, pero no tenía entendimiento de los otros. Entonces, Ya creo que es válido también para nosotros la pregunta hoy de decir, ¿quién es realmente Jesús? ¿Quién es realmente para nosotros? ¿Nuestras obras de qué tipo de Jesús están hablando? En nuestra manifestación, lo que nosotros hacemos, las decisiones que tomamos, hablan de una manera de entendimiento de Jesús.
¿Cuál es el entendimiento que tengo de Jesús? ¿Quién es para mí Jesús? ¿Es el Mesías? ¿Es un buen maestro? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Quién es para nosotros? ¿Quién es para mí el Mesías? Entonces, el capítulo 7 de Juan nos pone esta disyuntiva sobre la pregunta, ¿quién es realmente Jesús para nosotros? Y yo lo dejo acá para que charlemos. Veo que todos tienen ganas de hablar. No, mentira. Yo me acuerdo cuando recién empezaba a entender algo de la Biblia, me costaba entender el que tiene sed y venga a mí beber agua, Sí. agua viva. Me costaba entender qué me está diciendo con esto. Si el agua no es puro el que estoy tomando ahora, pero él tiene agua especial, hasta que con el tiempo entendí qué era el mensaje que me estaba diciendo a mí. Ujú. El que tiene sed, venga y beba agua. Y no es fácil. Para el que no quiere entender, busca también vuelta para... Claro, sí, sí, sí. El que no quiere entender se agarra de cualquier cosa. Y sí, 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 Una sí. una pregunta, Sí, Marco. Mariano. ¿El tema del agua se refiere al Espíritu Santo o a la palabra de Dios? ¿O a No, al las dos Espíritu cosas? Santo. Al Al Espíritu Espíritu Santo. Santo Ahí, exclusivamente. sí, 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 sí. Ahí Juan aclara que estaba hablando del Espíritu Santo. Sí, sí. Y lo hace utilizando, creo que era un evento que se hacía en estas fiestas, ahí en el templo de Jerusalén, en el altar se derramaba agua de purificación. Y creo que utiliza esta imagen Jesús para decir, tiene sed. claro, venga a mí, Y que yo voy a hacer que corran ríos de agua viva, ser. Pero estaba utilizando como ilustración este momento. El versículo 39 dice, Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en él. El Espíritu aún no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. ¿No? Esa es una nota aclaratoria que pone Juan en el Evangelio. ¿Qué más? Santi, vos tenés ganas de decir algo. pidió la palabra. Jesús para mí, y luego lo primero que pienso es citar a Dios Espíritu Santo cuando se lo reveló a Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creo que esa es la respuesta más directa, más clara y más bíblica que se puede dar a eso, más allá de, bueno, puede haber otras características, pero creo que en la teoría, si me preguntan quién es Jesús, Claro, el tema es ese, es en la teoría, claro, ¿no? en la práctica, bueno, Creo que Jesús va un poquito más allá y dice, bueno, y en la práctica, o sea, esto no es para que andemos contando entre nosotros, pero digo, cada uno preguntarse, eh, según mi comportamiento, mi forma de actuar, ¿qué revelo yo de mi entendimiento de Jesús? Si yo digo, yo coincido con vos, Santi, mi respuesta es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿mi forma de actuar revela eso también? Eso es más difícil. sí, pero yo siempre digo, Dios no deja de ser Dios. Nosotros somos los infieles. Porque entiendo que es eso. Entonces, creo que a veces en nuestro caminar como cristiano, todos cometemos errores. Yo una vez, tal vez, estaba en una videollamada con mi novia y le decía, Dios nos manda a la perfección. Dios nos manda a la perfección. Y es verdad, en este caminar como cristianos somos imperfectos. Pero no usemos de excusas la imperfección para mandarnos, para pecar. Entonces, si bien en nuestro caminar cristiano a veces decimos o hacemos cosas que no son correctas ante los ojos de Dios, lo que nosotros podemos hacer es buscar al Señor, confiar en Él, que Él nos ayude a solucionar
y nos ayude a mejorar y perfeccionarnos cada día más. O sea, creo que eso es el deber cristiano en la práctica. Es sí, en la teoría yo puedo citarte quién es Jesús de arriba abajo, en la medida que Él nos reveló, pero en la práctica es todos los días pasar pruebas, como dice Santiago, y, y perseverar. Lo que queremos hacer tanto, más allá de mis errores, podemos llegar a hacer lo que Dios nos ha demandado hacer. Y después el otro Yo que pienso que es cuando le hablan a que no busca persuadirnos. Y esto es importante, porque muchas veces, generalmente no se plantean debates acerca de las leyes. Pero lo que se busca es una explicación. Tratar de explicar por qué Él es Dios y todo lo demás, y a través de eso persuadir. Y acá el que persuade es el Espíritu Santo. Creo que el Espíritu Santo es el que coloca dentro nuestro, por decirlo de alguna manera, el Espíritu. Y ahí nosotros vamos a entender muchas cosas que tampoco vamos a entender, aún viviendo de qué pasa tal cosa dentro de mí, que era nieto, que era esto, antes que llegaba otra cosa. Pero lo importante es que lamentablemente, para bien, muchas veces, con el afán de mostrar más eminentemente el Evangelio, por un lado, y por otro lado, con la idea de contradecirlo, nos llenamos de un montón de palabras y de excusas, ¿no? Que no se pueden explicar así. Es como tratar de explicar matemáticas nulas. El fin que revela, y ese es el agua que nos utiliza a beber. Y el caso es la de su espíritu, es abrirnos a eso, salir de nuestros entendimientos, de nuestros pensamientos, por qué hizo esto, hizo aquello, y tratar de explicarlo como que tenga un aspecto bondadoso, por ahí, y a otros no le parece tanto, porque tiene otras formas de pensar. No es eso, es abrir la mente y el corazón a que el espíritu haga. Y ahí el Señor se lo dijo. Aunque nosotros no lo podamos explicar, pero sí lo podemos transmitir. Se ve el espíritu en la persona. Mira, hoy justamente tuve un par de entrevistas a la tarde y 4 personas me dijeron lo mismo, como que al entrar acá percibieron algo diferente y algo de parte del Espíritu Santo al entrar a la iglesia, eh, algo que como que los abrazó y se sintieron muy cómodos. 4 personas, ¿no? Me dijeron eso, y algunos por ahí no sabían muy bien cómo llevarlo a palabras, ¿viste? Pero me parece interesante con lo que estás diciendo, ¿no? Esta cuestión de que hay ciertas cuestiones del espíritu que uno no puede describirlas bien, no puede explicarlo bien, pero uno sabe o siente esa presencia del Espíritu Santo que se condice y va en línea con lo que es su palabra, con lo que es la doctrina de la palabra y todo eso, va en línea con eso, no son cosas diferentes, ni una va en detrimento de la otra. Beto. a mí en estos días tan pero difícil, una mañana me sorprendió, el Señor me dice, si estábamos haciendo el devocional antes, Beto, ¿tú me amas? Sí, Señor. Apacienta mi oveja. Y al rato otra vez, Beto, ¿tú me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mi oveja. Y la tercera, tú me amas. Sí, Señor, vos sabés que yo te quiero. Apacienta mi oveja. En un momento de que yo podía decirle, Señor, ¿sabes qué?
estoy dolorido, me pasa esto, pero le dije, sí, lo amo. Apacienta mi oveja. Y me dejó ahí. Uno dice, el Señor te prueba cómo está. Sí, claro. Estoy dolorido, me pasa esto. Bueno, tranquilo, que está en mis manos. Y es lo mejor que a uno le puede pasar. Tranquilizar, yo sé que vos estás en condiciones, con 2 o 3 palabras te dije, sí, Señor, ¿a dónde iré si no es a ti, que vos tenés palabras de vida eterna? Sí. Muchas gracias, Beto. ¿Algún comentario más? ¿Alguna idea? Ahí en casa. ¿No? No escucharon, están muteados. No escucharon. Quiero cerrar con una frase de Calvino, que Calvino hace en uno de sus comentarios. Dice, la verdad de Cristo siempre suscita contradicción porque la luz desenmascara las tinieblas. Es como que Cristo, o la verdad del Evangelio en Cristo, siempre echa luz y queda de manifiesto las obras que no son de Dios. Entonces, eso trae contradicción, trae división, porque se hace manifiesto lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y es un poco lo que Jesús hace acá en el templo, echar luz sobre quién es Él y sobre quién pensaban los demás que era Él. Y los que no están conformes a la enseñanza de Jesús quedan todos en offside. Entonces, pensar eso también de nosotros, la necesidad que tenemos de ir a la palabra todos los días, de estudiarla, de estar siempre en línea con lo que es la enseñanza del Evangelio, la enseñanza de Jesús, ¿eh? Tener ese discernimiento. Amén. Amén. Vamos a ir entonces al tiempo de oración.